La desobediencia nos esclaviza al pecado y el pecado nos encierra en el estado de muerte que cubre a la humanidad. Esa es la realidad de la situación de la vida del ser humano. Por la desobediencia nos esclaviza el pecado, nos sujeta a desobedecer y pecamos contra Dios en todos sus mandamientos. No hay ningún ser humano bueno que pueda guardar la ley, por lo cual la palabra es verdad. Dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos estamos bajo ese manto, sobre esa cobertura, sobre ese velo del imperio de la muerte en la humanidad. Pero tenemos una esperanza viva en Jesucristo, para la gloria y honra de Dios. Dios les bendiga ricamente. Les habla nuevamente el hermano Inos del Ministerio Sendero de Luz y Esperanza. Este ministerio es con el único fin de edificar nuestras vidas en la sana doctrina que tenemos en la palabra de Dios y en la verdad absoluta de la verdad de quién es Jesucristo y el plan de salvación de Dios, para guiarnos o para que el Señor a través de su palabra nos lleve a vivir una vida llenos de gracia y de verdad, para la gloria de Dios, para nada más. Vamos a concluir, yo creo, hoy con nuestro estudio, que le puse que el árbol de la ciencia del bien y del mal es el árbol de la muerte. El título en realidad solamente se lo di para darle el énfasis a la dirección o al tema de lo que estamos desenvolviendo a través de estos estudios. Espero en Dios que el enemigo no ponga en sus corazones que estoy compartiendo una doctrina extraña, algo que no es bíblico, porque en realidad el árbol de la ciencia del bien y del mal no es el árbol de la muerte. O sea, no lo dice así la palabra. Pero por ese árbol, o por la prohibición que Dios le dio, ¿verdad? Que le dijo Dios, el día que del comieres, ciertamente morirás, ¿verdad? ¿Y qué pasó? ¿Por qué es que comió el hombre? Por la desobediencia. Vamos a darle un resumen total al estudio y concluimos este día. No pude subir ayer el estudio porque estuve demasiado ocupado, trabajé hasta muy noche y me levanté muy temprano, pero ya estamos de vuelta. Para todos los que me siguen, gracias, bendiciones, que el Señor nos guíe y nos edifique en la verdad. Cristo es la verdad. Vamos a resumir de esta manera. Dios le dice al hombre que de todos los árboles del huerto podía comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, dijo Dios, no comerás de él, porque el día que de él comieras, ciertamente morirás. ¿Y qué pasó? El hombre desobedeció y comió del fruto de la ciencia, del árbol de la ciencia del bien y del mal. Miren que es un misterio en realidad lo que verdaderamente aconteció ahí en el jardín de Edén. Podemos ver que el enemigo llegó, tentó a Eva y le dice,
con que Dios les ha dicho que no coman de todo árbol del huerto. Eva le respondió que de todos los árboles del huerto podemos comer menos de ese, porque dijo Dios que el día que de él comiéramos moriríamos y que ni lo tocáramos, dice. Es bien interesante, miren, la astucia del enemigo. Satanás sabe la palabra de Dios, lo que Dios ha declarado, y con esa misma palabra tienta a las personas, tienta a los siervos de Dios, tentó al mismo Jesucristo. ¿Qué le decía? Si de veras eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. O sea, pruébalo. Y luego decía, porque escrito está, aviéntate del pináculo del templo, porque escrito está, decía. Satanás conoce la escritura, conoce lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha pronunciado. Y miró la oportunidad de echar a perder la creación de Dios, la obra perfecta. El propósito principal de toda la creación de todo el universo fue hacer al hombre a su imagen y semejanza. Y miró el enemigo la oportunidad de echar a perder al ser humano que fue hecho a la imagen y semejanza de Dios, para la gloria de Dios. Y viene y lo sujeta a desobediencia, lo engaña, lo seduce a que desobedezca a Dios. Así trabaja Satanás, en la seducción, susurra al oído. ¿Cuántas veces hemos mirado en las caricaturas un angelito aquí y el diablo acá, hablándole al oído? Hazlo, no lo hagas, hazlo, no lo hagas. Porque es de la manera que trabaja él. Lo único que tiene que hacer Satanás, no te tiene que seducir a que peques. Él sabe que ya tu naturaleza está vendida a desobediencia. Lo único que debe de hacer hoy en día, en nuestra situación, es venir y convencerte a que lo hagas. Que te animes a hacerlo, porque tenemos la capacidad de hacerlo. Es tremenda la manera que él trabaja. Engañó a Eva. Ay, Padre mío, tantas notificaciones. Disculpen, se las voy a apagar. Ahí está. Están saliendo notificaciones de cosas que tengo que hacer. Y engañó a Eva. La sedujo a que desobedeciera a Dios. Y si vemos la raíz de la misma muerte en el ser humano, desde el origen, es la desobediencia. La muerte o la desobediencia es la causa de la muerte en el ser humano. Porque si lo analizamos bien, y las consecuencias por si lo analizamos de esta manera, el árbol de la ciencia del bien y del mal, en cierto sentido, es para nuestro beneficio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la humanidad adquirió el conocimiento de lo bueno y de lo malo, y es por medio de ese conocimiento que a través de la gracia de Dios nos puede convictar de nuestro pecado para arrepentirnos y recibir el perdón de pecados que Dios nos dio. Parece como que dentro del conocimiento de Dios ya sabía, y por eso específicamente le prohibió que no comiera de ese árbol.
porque sabía que Satanás iba a venir y seducir al hombre a desobediencia y que el hombre iba a comer. Lo iba a engañar, lo iba a seducir y iba a comer de él. Iba a desobedecer a Dios. En cierto sentido, Dios permitió que Satanás se saliera con las suyas, supuestamente, pero dentro del plan de Dios. Está en su conocimiento que por medio del conocimiento que íbamos a concebir, que íbamos a tener la capacidad de conocer el bien y el mal, ese mismo conocimiento nos trae a la salvación si hacemos caso de la maldad, si reconocemos el pecado de nuestras vidas, si reconocemos la desobediencia de nuestras vidas. ¿Ok? Tú podrás renunciar a alguna invitación a alguna iglesia, podrás renunciar a la invitación a que vengas y seas parte de alguna religión, que si de la iglesia católica, que si de la iglesia pentecostés, que si de la iglesia bautista, que si mormón, testigo de Jehová, wherever. Wherever. Sí. Y no te, básicamente no es algo muy importante en tu vida. Lo que sí es vital para la humanidad es cuando es hecha la invitación a que te arrepientas, que verdaderamente se te predique el evangelio de verdad. Reconoce tu vida de pecados, porque hay un juicio que Dios ha establecido, hay una condenación, pero sobre todo esto, dentro de la misericordia de Dios, hay un perdón de pecados que Dios ya te dio. Jesucristo ya murió, ese perdón es tuyo si tú reconoces la desobediencia de tu carne, el pecado, la maldad de tu vida y te arrepientes. Si bajo la convicción que el Espíritu Santo trae a nuestras vidas de lo que es bueno y de lo que es malo, y cuando estamos influenciados por el enemigo y por esta carne a hacer lo malo, a pecar, dentro de nosotros sabemos que eso está mal delante de los ojos de Dios. Bajo esa convicción nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, sabiendo que Dios nos perdonó, no para que sigamos en esa vida de pecado, pero Dios nos rescató, nos salvó. La salvación es de la condenación a la cual toda la humanidad está destinada, sin el perdón de pecados que Dios ya nos dio. El problema no está en que la gente rehúsa la invitación que le hacen de venir a una iglesia. El problema está en el corazón de las personas que rehúsa a reconocer y a declararse culpable ante los ojos de Dios, al reconocer el pecado de nuestras vidas que nos separa de Dios, para que la gracia de Dios y el Espíritu de Dios pueda venir a tu vida y te pueda guiar y te pueda dar el poder, la convicción de renunciar al pecado, a lo malo. Sí. El conocimiento de lo que no le agrada a Dios y de lo que es bueno y lo que es malo está en ti. Sí. Eso es la desobediencia por la cual concebimos el pecado. Dios marcó un camino, ¿verdad? No vayas por aquí. ¿Y el hombre qué? Se fue por ahí. La desobediencia.
Y por haber sido por ese camino, concibió el pecado. Y por causa del pecado concibió la muerte, la separación de Dios. El aliento de vida del todo ser humano mana de Dios. ¿Qué dice la Escritura? Y formó Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. O sea, el aliento de vida vuelve a Dios. Pero el Espíritu Santo, el cual nos pertenece desde el principio, pero se separó de nosotros por el pecado, por el estado de muerte, la separación. La muerte solamente es una separación. Muerte espiritual, el Espíritu de Dios se separó de nuestras vidas. Obra en nuestras vidas, susurrándonos en el oído, convictándonos del pecado, de la maldad. Nosotros sabemos lo que es bueno y lo que es malo. El Espíritu Santo no nos enseña que eso no es bueno. No. Simplemente activa el conocimiento del bien y del mal que hay en todo ser humano, en la convicción. Que el hombre, en la dureza de su corazón empedernido, no queremos renunciar a ese estilo de vida. Ya no es problema de Dios, es problema de nosotros. Sí. El Espíritu Santo se separó del hombre, pero está sobre de la humanidad, guiándonos, queriéndonos traer a los pies de Cristo, queriéndonos traer a una convicción de nuestra vida de pecado. No es casualidad que Juan el Bautista comienza a predicar: arrepiéntanse, el reino de los cielos se ha acercado. Sí. No es casualidad que el mismo Jesucristo comienza a predicar el Evangelio: arrepiéntanse, reconozcan su vida de pecado. El conocimiento de lo que es pecado y de lo que no es pecado está en ti. No tienes excusa. Todo ser humano sabe que lo que no agrada a Dios y lo que sí es agradable a Dios. Y por cuanto esta carne está sujeta, esclava, con cadenas a la desobediencia, que nos tiene en una prisión bajo el imperio de la muerte, porque esa es una prisión. Nuestra misma desobediencia nos encadenó, nos esclavizó al pecado. Y por cuando nos esclavizó al pecado, a la muerte nos sujetó, es como una cárcel, un encierro. Por eso Jesucristo dice: yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Es una cárcel, una prisión donde Satanás básicamente encerró a la humanidad. Pero gloria a Dios y a nuestro Señor Jesucristo, que nos amó de tal manera que vino y pagó con su propia vida el precio para salir toda la humanidad de esa prisión de la muerte. Los que reciban la misericordia de Dios y el Evangelio de Jesucristo y reconozcan su vida de pecado y doblen su rodilla y acepten el perdón de pecados que Dios ya les dio al arrepentirse de todo corazón, son salvos. Ya van a ser sacados de esa prisión del imperio de la muerte. Y esa prisión va a ser arrojada al lago de fuego junto con Satanás. Es un sistema, es como una cárcel, es un encierro. Por la desobediencia esta carne se esclavizó al pecado. Y si obramos en esa desobediencia, somos esclavos de esa influencia de desobediencia de nuestra carne. ¿Cuántas veces queremos hacer lo bueno y no podemos?
queremos hacer lo bueno y tampoco podemos. Ya no queremos hacer lo malo ante los ojos de Dios y vemos que en 2-3 días caemos otra vez. El problema está en la convicción. No estamos completamente convencidos de la condenación de la vida venidera. No estamos convencidos. Satanás mismo nos cega y nos hace ver que todas estas cosas de este mundo, que esto es el paraíso, que esta es la gloria, que esta vida es lo eterno, lo permanente, lo para siempre. Pero esta vida es temporal. Aún bajo este imperio de muerte sobre la humanidad, esta vida es temporal. Todo esto es pasajero. Esto un día se va a fundir con el fuego. Todo. Cortinas van a ser quemadas. Dios ha prometido cielos nuevos y tierra nueva. Y Satanás nos cega, piensa que esta vida es todo. Por eso dice Jesús, el que quiera salvar su vida, la perderá. Debemos de perder el interés de esta vida y poner nuestra perspectiva en la vida venidera, en la vida eterna, donde no habrá más llanto, ni más dolor, ni más enfermedades, ni más muerte. Hay 2 lugares: la condenación eterna o la vida eterna en la viva presencia del Dios. Todo ser humano ya fue redimido de la prisión del imperio de la muerte. Por la sangre de Jesucristo, Él tiene las llaves. Toda la humanidad va a salir de la prisión del imperio de la muerte. Unos para vida eterna y otros para condenación eterna. Pero todos van a salir de la prisión del imperio de la muerte. Del imperio de la muerte. Es una prisión. Y la desobediencia que tenemos nosotros, estamos encadenados a esa desobediencia, sujetos a este imperio de la muerte. Por cuanto esta carne es culpable, en realidad lo es, aún está en esa prisión, en el imperio de la muerte. Pero mis cadenas han sido rotas. Ya no me sujetan y me someten a la desobediencia. Vete para acá, vete para allá. ¿Por qué? Porque creo en el amor de Dios para mi vida. Creo en la maldad de mi pecado. Siento la influencia, la convicción en mi vida de la gracia de Dios, la influencia divina de Dios obrando en mi vida para guiarme a toda verdad, para convictarme de mi vida de pecado, para convictarme del amor que Dios ha tenido para conmigo, que dio a su Hijo cuando yo no lo merecía, a morir en la cruz para perdonarme un perdón que no merezco. Eso es la misericordia de Dios. La gracia de Dios es la influencia divina de Dios en el corazón de nosotros para convencernos de la maldad de nuestra vida, del pecado de nuestra vida, del estado de pecado y de desobediencia de nuestras vidas. Que no le queramos hacer caso, ese ya no es problema de Dios, pero sí, no le hacemos caso a veces porque esta carne también testifica que vamos a vivir eternamente. Sí, vamos a vivir eternamente. O en el lago de fuego, en la condenación en la cual estamos sujetos todos. Mientras no se revienten esas cadenas de desobediencia y vengas a un arrepentimiento verdadero delante de Dios, la prisión ahí del imperio de la muerte se va a abrir y vas a salir, y con esas cadenas vas a ir delante del trono blanco. Y ahí vas a ser juzgado por tus pecados que no has querido reconocer delante de Dios.
que no te has querido arrepentir de esa vida de pecado. Y todo aquel que ha puesto su vida en Jesucristo, que ha reconocido su vida de pecado, verdaderamente su vida de pecado, y ha puesto su fe y su esperanza en Jesucristo. No en la iglesia cristiana, no en la iglesia bautista o pentecostés o católica, en ningún movimiento de esos, que verdaderamente ha reconocido su vida de pecado. Aún va a caer bajo la prisión del imperio de Satanás, la cárcel, la prisión, el estado de muerte aún está ahí, porque esta carne desobedeció. Pero la sangre de Cristo me limpió de todos mis pecados. Ninguna condenación hay si estamos en Cristo Jesús, porque mis pecados han sido lavados, han sido perdonados por la sangre de Cristo. Si he reconocido verdaderamente mi vida de pecado y me he arrepentido y ya no me guío en esa vida asquerosa de pecado en mi vida, por la influencia divina de Dios que me trae a una convicción de el pecado de mi vida. Si le hago caso a la gracia de Dios, comienzo a vivir una vida lleno de gracia, lleno de una convicción de la existencia de Dios, una convicción de mi vida de pecado para ya no vivir más en ello y ahora vivir una vida para nuestro Señor. Don't buy too much. Bye. Sí, miren, esa prisión, el imperio de la muerte, lo miramos en Hebreos 3, donde dice que así como la humanidad participó de carne y sangre, Él también, el Dios vivo, porque Jesucristo es Dios. Es la manifestación del Dios vivo hecha carne y habitó entre nosotros. Se me erizó el pelo. Que Jesucristo mismo participó de lo mismo para vencer por medio de la muerte, su propia muerte de Él, al que tenía el imperio de la muerte. Y dice tenía porque ya no lo tiene. Jesucristo tiene las llaves y esa prisión ahí está todavía. Ese sepulcro aún, si Jesús no viene y llega a la muerte primero a mi vida, yo voy a ir y voy a entrar a ese cajón. Pero esa prisión, el Señor tiene las llaves, en su tiempo debido va a abrir la llave, va a abrir la prisión de la muerte y va a abrir la prisión del Hades. En el Hades están todas las almas que no vengan a un arrepentimiento verdadero de Dios. A los que verdaderamente se dejen influenciar por la gracia de Dios para reconocer su vida de pecados y renunciar a ella y venir a los pies de Cristo. No va a los que vengan a la iglesia cristiana, no a los que vengan a la iglesia bautista, no a los que vengan a la iglesia católica. Los que verdaderamente vengan a los pies de Cristo. El Hades tiene las almas de todos los que se mueren en sus pecados. Es un tormento, hay fuego ahí. Jesús mismo habla de ese lugar. Esta carne simplemente va a caer en la prisión de la muerte hasta que el Señor a su debido tiempo venga y abra la puerta. Salgan fuera. Cuando Él venga en su primera venida, vamos a salir de la cárcel de la muerte. Nos vamos a levantar en nuestro cuerpo glorificado a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo para gloria a su nombre, porque toda la obra y la honra y la gloria es para Él por los siglos de los siglos. El Hades no soltará a sus muertos hasta después del milenio, hasta el día del juicio, hasta el día del trono blanco.
Pero esas personas que estén ahí, esos muertos en sus delitos y pecados, saldrán de ahí para ir al delante del trono blanco al día del juicio. Y todo aquel que haya pecado contra Dios será lanzado al lago de fuego. Esa es la verdad del Evangelio. Aquí no hay religión, aquí no hay denominación. Si tú no has reconocido tu vida de pecado, ¿qué esperas? ¿Sabes lo que es malo delante de los ojos de Dios? Pídele a Dios que su gracia se perfeccione en tu vida, la convicción del Espíritu Santo venga a tu vida y te dé las fuerzas para renunciar a esa vida de pecado a la cual esta carne de pecado y de muerte está sujeta. Vive una vida lleno de gracia y de verdad, en una convicción verdadera de la existencia de Dios, de tu condición en tu pecado y de la convicción de la sangre de Cristo sobre tu vida, que te perdonó tus pecados, pero no para que sigas ese estilo de vida, no para que sigas en adulterio, robando, fornicando, no para que sigas ahí de homicida, no para que sigas de homosexual. La sangre de Cristo perdona al homosexual si se arrepiente y ya no vive ese estilo de vida. La prostituta, el homicida, la sangre de Cristo lo perdona. Hay perdón de pecados para todos, siempre y cuando reconozcan su vida de pecado y se arrepientan. Vamos a concluir aquí leyendo unos pasajes en Apocalipsis. Dice, Apocalipsis 20:13, 14 y 18. Apocalipsis 20:13 dice, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, ¿sí? Una prisión. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Dice, y la muerte, la prisión esa, y el Hades, la otra prisión para toda la alma que muera en sus pecados, fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, la separación eterna. Acuérdense, la muerte es una separación, porque ahí en la muerte segunda no van a dejar de existir. Serán lanzados al lago de fuego, donde van a estar en el tormento eterno. Jesucristo mismo lo dice. ¿Sí? Y la muerte y el Hades, esta prisión, el imperio de la muerte, fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y ahora sí, oh muerte, yo seré tu muerte. El mismo Jesús encerrará a la misma muerte a la condenación eterna. Esa cárcel será lanzada ahí, junto con el Hades, el infierno. Creo que, miren, dice el 21, 18, Apocalipsis 21, 18. Pero los cobardes, ¿cobardes a qué? Cobardes de declararnos culpables, porque se necesita valor de reconocer tu vida de pecado. Se necesita valor decirles, yo soy fornicario, soy adúltero, soy mentiroso, soy el peor de los seres humanos, soy un vil perro muerto en mi pecado, y solamente por la sangre de Jesucristo, que Dios me perdonó, yo reconozco que soy un vil perro muerto en el estado de pecado y de desobediencia en el cual he estado sujeto en esta carne. Quiero vivir bajo la influencia divina de Dios, bajo la convicción de mi pecado, para ya no vivir más en esa vida,
y vivir una vida esperando la esperanza viva de la vida eterna que tenemos en Cristo Jesús, esperanza fiel y verdadera para todo aquel que la espera y la añora. Los cobardes, los que se acobarden de reconocer su vida de pecado, e incrédulos, los que no quieran creer en la maldad de su vida de pecado, en la sangre de Cristo, en la gracia y la misericordia de Dios que Dios ya ha dado a la humanidad. Incrédulos de, ¿cómo crees que Dios va a condenar a todos? Si Dios es un Dios de amor. Incredulidad. Y esa incredulidad, la mayor incredulidad no es en la incredulidad en Dios, sino en la incredulidad de tu vida de pecado. Que tu corazón empedernido no quiere arrepentirse. Esa es incredulidad. Serás acá, vas en esa lista. Los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los brujos, los que leen las cartas, los idólatras, los que tienen ídolos, tienen imágenes, doblan la rodilla en san tropiezo y le ponen veladoras y creen más en san tropiezo que en un Cristo que vive y resucitó de los muertos, en un Cristo que derramó su sangre por ellos. Creen más en esa estatua que pagaron 10 pesos, 20 pesos, 30 pesos, 100 pesos, 1000 pesos, porque no, hombre, mira, me compré un san tropiezo así grandote, bonito, tiene colores bien padres. Y valoran más lo que pagaron por esa cosa que la sangre de Cristo. Idolatría. Y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego. Yo creo que para los mentirosos, yo pienso que somos muy escasos los que mentimos. Quizás unos 3 o 4 de toda la humanidad. La mentira. Si no tienes palabras cómo decir algo, no inventes cosas. Yo soy culpable de ese pecado de mentira. Para vergüenza mía lo digo delante de todos ustedes. Soy culpable de adulterio, de codiciar. Soy culpable de homicida. No he matado a nadie, pero a veces me han hecho unas cosas que me cae que ganas me sobraban de desaparecerlo de este planeta. Ni los mentirosos, dice, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Esa es una separación eterna. No vas a dejar de ser si decides irte allá, si no decides reconocer tu vida de pecado. No vas a dejar de ser. Tú tienes vida eterna. Dios es eterno y por lo cual Él hizo al hombre a su imagen y semejanza. Dios, por eso Satanás le dijo al hombre, no morirás, porque sabía que uno no va a dejar de existir. ¿Sí? Por eso es que el hombre, cuando comió del fruto, no cayó muerto ahí y ya dejó de existir, siguió viviendo. Satanás tenía razón, no morirás. Mas sabe Dios que cuando comas de ese árbol serán abiertos tus ojos y serás como Dios. ¿Y qué es lo que quiere la humanidad? Llegar a ser como Dios. Queremos ser el mejor, queremos tener la mejor casa. Si hay una persona que quisiera ser el millonario número 1 de este mundo, soy yo, la verdad. Siendo honesto, a mí me gustaría ser el millonario número 1 de este mundo. Yo no sé tú, pero si Dios viniera y dijera, ok, a ver, levante la mano,
¿Quién quiere ser el más millonario de este mundo? El número uno. Yo no creo que yo diría, Señor, mi vecino que me cae gordo. No, yo. ¿Sí? Yo. Y Satanás sabe eso. Satanás sabía que el hombre no iba a morir, simplemente no dejamos de existir. Sí, nos iba a encerrar en el imperio que él puso, esa cárcel, esa prisión, esclavitud, a la desobediencia, al pecado, y encerrarnos en el imperio de la muerte. Ahora sí, si lo miramos bien, el árbol de la ciencia, del bien y del mal, básicamente es el árbol de la muerte, de la separación. Porque la muerte no es dejar de existir, es separados. El Espíritu Santo, al desobedecer, se separó de nosotros. Y ahora sí estamos bajo la influencia de esta carne de desobediencia y de pecado. Por eso queremos hacer lo bueno y no podemos. Queremos dejar de hacer el pecado y es a lo que nos inclinamos. Y muchos ya ni le hacemos caso a querer hacer lo bueno. Nos deleitamos en la carne. Porque esta carne se complace en el adulterio, en la fornicación, en las pasiones sensuales de esta carne desordenadas, en una vida promiscua. Esta carne se deleita en la mentira. Te sales con la tuya mintiendo, en tus impuestos, mintiendo en los trabajos, en los negocios, mintiendo en tu hogar, en tu vecino. Y esta carne se deleita en todo eso. Por eso es bien difícil que una persona verdaderamente llegue a un arrepentimiento verdadero y estar plenamente convencido de que su vida no agrada a Dios y dejarse influenciar por la gracia de Dios, la influencia divina de Dios, convictándonos de nuestra vida de pecado para vivir una vida llenos de gracia y de verdad, llenos de la convicción de nuestra vida de pecado para ya no vivir más en ella, llenos de la convicción del destino si seguimos en esa vida de desobediencia y de pecado. Pero la carne, estamos más convencidos de la influencia de muerte de nuestra carne, la influencia de los deseos inicuos, inmundos de nuestra carne para nuestra perdición. Ya estamos condenados en esta vida. Dice Jesús que Él no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. Dice, el mundo ya ha sido condenado por cuanto no ha creído en el Hijo unigénito de Dios. Si tú no has creído en Jesucristo, si aún vives en tu vida de pecado, yo te recomiendo, arrepiéntete. El conocimiento de lo malo y de tu pecado está en ti. No tienes que ir a una escuela y que te enseñen qué es pecado, qué es malo y qué es lo bueno, para ver si apruebas y renuncias, aprendes a conocer lo que no es bueno y renuncias a eso. Dentro del plan de Dios, el propósito dentro del plan de Dios, que Dios le dijo al hombre que no comiera del árbol de la ciencia, del bien y del mal, fue dentro del conocimiento de lo que Satanás iba a hacer, y fue en misericordia que Dios permitió que el hombre concibiera ese conocimiento del bien y del mal, porque ese mismo conocimiento o nos trae a una convicción de nuestra vida de pecado y seremos salvos. ¿Sí?
para arrebatarnos del imperio de la muerte, para arrebatarnos de la condenación eterna. Ese mismo conocimiento dentro de la misericordia de Dios lo permitió en nosotros, porque ese mismo conocimiento es la llave para entrar de vuelta al estado original que Dios nos hizo, a la imagen y semejanza de Dios, a la misma imagen y semejanza de su Hijo Jesucristo, siempre y cuando reconozcamos nuestra vida de pecado. Aquí concluimos esta serie. Espero en Dios que sea de bendición para tu vida. No lo tomen a mal. El título en ningún momento en la Biblia dice que ese árbol es el árbol de la muerte, pero por causa de la desobediencia, por causa de ese árbol, el hombre desobedeció y concibió el pecado y concibió la muerte. Eso, en cierto sentido, es lo que produjo la muerte en el hombre. Y por cuanto es el conocimiento de lo bueno y de lo malo, no tendrás excusa en el día de la condenación de que tú no sabías. Ese conocimiento está en ti, aunque no sepas que hay Biblias, aunque no conozcas a Dios, aunque nunca hayas oído de Jesucristo. El conocimiento de lo bueno y lo malo está en ti. Que lo ignores es otra cosa. Ya Dios no es culpable de que si tú te vas al lago de fuego o te salvas. La decisión es tuya y de tu corazón empedernido. Si reconoces tu vida de pecado, la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Y tendrás vida eterna, la promesa viva, fiel y verdadera que Jesucristo nos dio. La vida eterna en la presencia de Dios. El imperio de la muerte fue vencido. Tú estás diseñado desde el principio para vivir en la eternidad, ya sea en el lago de fuego o en la vida que Dios te ofrece por medio de la sangre de Cristo te la ha regalado. Reconoce tu vida de pecado, arrepiéntete. El reino de los cielos se ha acercado. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo se perfeccione en nuestras vidas. Como ven, en todo este estudio no hay lugar para denominación, no hay lugar para religiosismo, no hay lugar para andar con tonterías absurdas de lo que se mira hoy en día en los templos paganos, porque no es otra cosa más que templos paganos de la diosa Diana y de templos de Baal y todos esos templos. Templos de Belcebú, tanta cosa que hay en las iglesias. Yo te recomiendo que vengas a los pies de Cristo, reconoce tu vida de pecado delante de Dios, pídele perdón a Dios, dile que quieres conocerlo y Él se va a hacer una realidad en tu vida y te va a comenzar a guiar. Si te arrepientes, recibirás el Espíritu Santo y el Espíritu Santo te guiará a toda verdad y te guardará de toda la falsedad religiosa que hay en nuestros días. Son tiempos peligrosos. No son tiempos de confiar en hombre alguno, son tiempos de ponernos en las manos del Señor. Dios les bendiga ricamente. Se despide de ustedes, que les ama en Cristo, su hermano, el hermano Inos, del Ministerio Sendero de Luz y Esperanza. Bendiciones, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo se perfeccione en nuestras vidas para vivir una vida victoriosa con la esperanza viva de la vida eterna. Amén. No quiere parar.